Existen cosas fascinantes a nuestro alrededor, Misterios, curiosidades, cosas terroríficas, otras no tanto, salpicadas de conceptos paranormales, ¿o no? cosas muy humanas, Y algunas otras mundanas, sucesos, eventos, lugares. objetos. Somos Fanny Lima, Y Ami Pérez, transmitiendo desde Ciudad de México, y Berlín. así que prepárate. Ya estamos en la caja de Pandora. Hola a todos, yo soy Fanny. Y yo soy Ami. Y bienvenidos a un nuevo episodio de En la caja de Pandora. En este episodio vamos a hablar de la famosa prisión de Alcatraz. Esta prisión se encuentra en la isla tal cual de Alcatraz, que también se conoce como The Rock. Está situada en el centro de la bahía de San Francisco. Ahorita ya forma parte del Parque National Golden Gate, es un sitio histórico y se puede acceder a ella desde un ferry en el Muelle 33. Hay tours para que puedan conocer esta antigua prisión que estuvo en uso durante 29 años. Es muy famosa porque albergó a reclusos de la talla de Al Capone. Hubo un total de 14 intentos de escape, sin embargo, supuestamente porque ahorita vamos a ver por ahí algo que se nos Está en escapó, duda. exacto, Uh-huh. supuestamente ninguno tuvo éxito. La penitenciaría alegó que ningún preso escapó en este largo periodo, pero con el paso del tiempo esto se ha puesto en duda, en especial por un caso de 3 prófugos que ha tomado cada vez mayor fama. Y bueno, vamos a remontarnos primero un poco de historia antes de llegar a ese punto. Sí, en un inicio la isla en realidad era propiedad privada. Aquí hay como una historia como de lucha por la isla entre los principales o iniciales propietarios de la isla, en la que uno de ellos se le estaban peleando y uno de ellos pone de condición al otro que ponga un faro y solo así se la va a vender, ¿no? Entonces la pone, pero en realidad el otro la compra a nombre del gobierno de los Estados Unidos para que pues ya no pueda nadie tocar ni el faro ni nada. Y pues, ¿qué creen que hace el gobierno de los Estados Unidos? Se la quita a los dos. Es como de, ¿está mi nombre? Entonces vámonos a una batalla legal y es mía. Y entonces, sí, o sea, hay una pelea desde el principio. Después ya con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde, si recuerdan, México vende California, pues el ejército de los Estados Unidos dice, esta isla está súper bien ubicada en la bahía, puede ser como un lugar estratégico militar. Entonces, creo que por 1853 se empieza a fortificar y justo en la guerra civil de unos años después, como por el 61 de los 1800, ya funge como fortaleza en esa guerra. A pesar de que pues nunca se abre fuego, nunca entra como tal en batalla, pero ahí se empiezan a ir los presos o los cautivos. De hecho, sí estaba preparado, justo en el basamento del edificio principal donde están las celdas, tiene unas ventanitas súper estrechas que eran por donde se había planeado que salieran justo las armas y pudieran disparar desde ahí sin que les hicieran daño. Está muy interesante pero y que nunca lo usan. Sí, exacto, nunca lo usaron, al menos no para ese fin, pero sí para otros fines. Durante un tiempo funcionó, como comenta Fanny, como un edificio militar, después fue una cárcel militar. Y bueno, es así como este edificio empieza a tener diferentes usos, esta isla en general, y lo podemos ver justo en los estilos arquitectónicos que se manejan en varios edificios que están en la isla. Podemos ver las oficinas centrales con estilo victoriano, está el faro obviamente, una capilla y una morgue de estilo colonial, y el edificio que alberga las celdas, el edificio principal de la penitenciaría, sigue el estilo de arquitectura federal, así es como se le conoce a este tipo de edificios como de ladrillito, muy funcionales y demás. De hecho, hay un libro muy interesante que encontramos por ahí en nuestra investigación del arquitecto Donald McDonald, un nombre como de... ya sé lo que estarán Ronald pensando. McDonald. Sí, exacto. Pero bueno, lo curioso de este arquitecto es que él también participó en el puente del Golden Gate y años después escribió este libro hablando sobre la arquitectura de Alcatraz. O sea que era como una figura ya en arquitectura para San Francisco, ¿no? Para la ciudad de San Francisco. Sí, o sea, la verdad es que sí le metieron bastante diseño, como dirían por ahí. Y de hecho fue esta cárcel como el modelo prueba para el sistema de custodia de 1x3. Esto se refería a que
había un cuidador asignado por cada 3 reclusos y este mismo modelo se planeaba pasar a otras prisiones federales. Sí, ya fue en el 34, el 11 de agosto, que pues ya se inaugura como tal la cárcel. Ese día a las 9:40 de la mañana entra el primer grupo de prisioneros a Alcatraz. Ellos venían como desde Kansas, desde la penitenciaría de allí. Ahí fueron escoltados hasta Alcatraz. Ya venían esposados en vagones de alta seguridad. Todo ya era, o sea, ya se pensaba Alcatraz como que iba a ser una cárcel para presos de altamente peligrosos, ¿no? Exacto, que justo creían que el hecho de estar como rodeados de mar y estando en una isla y shalala, esto iba a ser como que se perdieran esas ganas de tratar de escapar y lo iba a ser muy muy seguro el edificio como tal, pero pues más adelante veremos que no. Sí, habían también como de otras cárceles, pero sí, o sea, como que ahí se señalaba que esta institución se establecía no solo para que fuera este lugar seguro para la detención del tipo más difícil de criminales que pudiera haber, sino también porque iba a tener como un efecto positivo pues en la conducta o en la disciplina en las otras prisiones, porque entonces pues nadie iba a querer ir a Alcatraz, entonces iban a portar bien. Según, porque después esto se volteó. Ya había incluso reclusos. Era tan buena la vida en algún punto que, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito del día a día y demás, pero en algún punto era como un poquito mejor la vida en esta cárcel que en muchas otras, entonces incluso algunos presos pedían que por favor los mandaran a Alcatraz. Entonces aquí hay como una división entre las opiniones que se tenían respecto a la cárcel. Por un lado teníamos la gente que decía que era un infierno y por otro lado teníamos gente que reconocía que el trato era un poco mejor en Alcatraz que en otras cárceles. Sí, este tipo como de lineamientos en los que como que siempre estaban tratando de balancear todo, ¿no? Era como, no, pues es que Alcatraz se tiene que hacer de esta reputación, de que es muy temida, es un lugar como en el que nadie quiere estar, pero de repente como que sentían que se les iba la mano y era de, ay no, al menos alimentalos bien o al menos ten este tipo de concesiones con ellos. Y entonces sí, había como mucha polaridad al respecto, así de, sí tiene esta reputación de cárcel súper temida y súper violenta, o en realidad es un lugar idílico para estar en aislamiento o en prisión. Sí, justo. De hecho, corrígeme, Fanny, no estoy segura, pero estaba leyendo justo cuando estábamos haciendo esta investigación, que cuando entraban a la cárcel, bueno, entraban al Alcatraz, se leía en alguna parte así como, rompe las reglas, vas a la cárcel. Rompe las reglas de la cárcel y vas a Alcatraz. Exacto. ¿Es cierto eso? Sí, es una leyenda que está ahí. Bueno, una frase de las que está ahí. Sí, en los primeros años de la cárcel incluso hubo suicidios. Hubo un suicidio muy sonado de un preso llamado Ed Wood. Se dice que por estos tratos o esta vida como tan cruda en la cárcel. Y otro preso llamado Ruth Percival se mutiló 2 dedos en el taller de carpintería y volteó con otro preso y le dijo que por favor le hiciera lo mismo en la otra mano. O sea, ya era como límites también como de locura o límites ya mentales que se habían cruzado en los primeros años. Justo por este tema de aislamiento que tenían tan fuerte y el tema del silencio. Hay que recordar y hay que mencionar más bien que una de las reglas más importantes de Alcatraz era que tenía que haber absoluto silencio y solo se permitía que platicaran entre ellos durante los días que salían al patio, que eran los fines de semana, y el resto de la semana tenían que estar calladitos en su celda. Aquí en esta cárcel se tenía el privilegio, por así decirlo, de tener celdas individuales, lo cual también pues evitaba que hubiera como complots o gente platicando y comploteando ahí en equipo en sus habitaciones. Supuestamente. Pues no, supuestamente, porque ya llegaremos a ese punto, pero sí tenían reglas muy estrictas y esto era para los que se comportaban. Ahora, si alguien rompía las reglas, pues incluso llegaban a aislarlo durante semanas en celdas completamente oscuras donde prácticamente solo vestían ropa interior, me parece. Sí, llevaban su ropa normal, bueno, su uniforme, pero prácticamente no veían ni un rayo de luz. Eran puertas completamente de acero, muy muy pesadas, y era un aislamiento total, ¿no? Entonces, de hecho hay como una anécdota que cuentan durante el recorrido,
que incluso había presos que lo que hacían para entretenerse mientras estaban ahí era que se arrancaba un botón de su uniforme, lo lanzaban en la oscuridad y se entretenían buscándolo. Y ya que lo hacían, volvían a aventarlo, ¿no? Pues para Para no no... perder la cordura, justo. Sí. Otra anécdota también muy sonada fue de otro preso, Robert Stroud, se conocía como el hombre pájaro, que él también justo estaba en completo aislamiento porque él había cometido un crimen de asesinato. Entonces lo aíslan completamente, no tiene contacto ni con otros presos ni con los policías, bueno, los cuidadores, más que para darle de comer 3 veces al día, y eso como por puertitas nada más, le pasaban su comida. Entonces él, como para igual no perder la cordura y refugiarse un poquito, leía muchísimo y empezó a escribir libros sobre aves precisamente, que era lo único que podía ver desde su ventana. Pero igual, o sea, en algún punto todo ese estrés y esa poca interacción le pasó factura y empezó también a volverse loco, y al final de sus días pues ya prácticamente era una persona huraña que no tenía ¿cómo se llama? Ya no podía tener como contacto con otras personas de la misma manera. Uh-huh. Exacto. Y sí, esa figura del hombre pájaro es todo un icono en Alcatraz. Ajá, ahorita vamos a volverlo a mencionar. Sí, ya para 1939, el ministro de Justicia Frank Murphy se refería a Alcatraz como que toda la institución era conductora de la psicología que desarrollaba una siniestra y ambiciosa actitud entre los presos. Y también otro escritor describió Alcatraz como el gran bote de basura de la bahía de San Francisco, en el cual todas las demás prisiones federales depositan sus más podridas manzanas. O sea, ya se había creado una fama. Pues sí, una fama muy, muy mala. Uh-huh. Se creía también que era muy segura y que realmente era una cárcel antifugas por la arquitectura que tiene este lugar. Como les comentábamos, se fue construyendo poco a poco varios edificios, se fueron agregando. Sin embargo, como el edificio central donde estaban las celdas tenía este concepto de estar cajas dentro de más cajas. Prácticamente las celdas se encontraban al centro del edificio, siendo rodeadas por pasillos, esto justo para evitar algún tipo de fuga o demás. Y estaban los barrotes inicialmente de metal, se cambiaron por barrotes de acero, que era muy difícil, que ni siquiera con una sierra normal se podían cortar. Entonces esto realmente era, o sea, todo esto se lo hacían saber a los presos para que no tuvieran ni siquiera el más mínimo pensamiento de querer huir. Otra cosa que también hacían para evitar que la gente tuviera estos pensamientos de huida era que el agua con la que se bañaban era un poco más cálida que en una cárcel normal, justo para que no crearan esta como resistencia al agua fría. Todo estaba como fríamente calculado para que en ningún momento pensaran siquiera en tratar de salir de la isla, porque como les comento era este concepto de cajas dentro de cajas, lo del agua, la alimentación, y aparte la cárcel en sí la isla tenía varios pasillos como alrededor, que justo eran vigilados constantemente para que la gente no fuera a tratar de salirse o algo así. Sí, justamente se encargaban de comunicarle todo esto a los presos para ir nada más un paso adelante y pues ahorrarse como muchos intentos de escape, ¿no? Entre otras cosas que se decía era que aparte de la temperatura del agua, que era imposible nadar en ella, tanto por mareas, tanto por temperatura baja. También agregaban mucho la leyenda de que sus aguas estaban llenas de tiburones blancos, ¿no? Por un lado no estaba tan difícil de creer esto, porque en realidad ustedes saben que en las costas de California, pero más al sur sí los hay, aunque por otro lado ya en la actualidad se han visto que hay muchísimos nadadores que tanto por temperatura y sin importar como entre comillas el riesgo, pues nadan tranquilamente ahí, hacen algunas actividades. Uh-huh. Normal. De hecho, anualmente, ¿no? Se reúnen como para justo nadar ese tramo de la bahía. Sí, y no solo eso, o sea, sino que también hacen surfeo y cosas por el estilo, en las que pues pasan horas en el agua y pues ni tiburones, ni sufren hipotermia, ni nada, ¿no? Sí, todo cool, todo normal. Sí.
pero sí era mucho esa tarea que tenían como de desmoralizar a todo el que entrara para quitarle todo este sentimiento de yo voy a escapar, yo voy a salir de aquí y demás. Otra cosa también que hacían cuando llegaba un nuevo preso era pasarlo por Broadway, que así es como llamaban a este pasillo principal, donde le quitaban la ropa al preso y lo hacían caminar por este pasillo, mientras todos los compañeros que estaban viendo a través de la celda, pues le hacían burlas, le aventaban cosas y demás. Era su especie de novatada. Ajá, exacto, su novatada, pero con esta finalidad, ¿no? De desmoralizarte para que no tengas ya como ánimos sí, de salir este edificio de aquí. como de 3 pisos, el principal, el de las celdas, se dividía en 4 bloques principales, del bloque A al D. Exacto. También estaba ahí la oficina del alcalde, el área de visitas, la biblioteca y la barbería. Y justo como comenta Ami, los corredores tenían como nombres de avenidas importantes o de lugares importantes, como el corredor Broadway y la avenida Times Square, la avenida Michigan, entre otros. El comedor y la cocina estaban fuera del edificio principal, en una parte Times extendida Square. donde tanto prisioneros como personal ahí comían sus 3 comidas al día juntos. Creo que esto a día de hoy me sigue dando como un poco como de escalofríos, porque en realidad si se ponen a pensar es como uno de los momentos más peligrosos de que estén ahí todo el personal expuesto, sí, justo con los cubiertos, como con potenciales armas que tenían los presos en sus manos, ¿no? Todos juntos. Pero fíjate que también eran como muy ingeniosos, porque a pesar de lo que comentaba hace ratito de las barras de acero que había en las celdas y demás, hay zonas en donde no se reforzaron estas barras metálicas. Entonces me acuerdo que uno de los presos de uno de los tantos intentos que hubo de escape, uno de los presos utilizó un hilo encerado para cortar el metal de los tubos para salir ya del edificio. Para irlo desgastando. Sí, exactamente, se tardó más de un año en desgastarlo y en romperlo, pero lo logró y sí pudo salir, pero pues obviamente, como les comento, había como varios filtros por los cuales pasar antes de llegar a la orilla, a la costa, entonces no lo logró obviamente. No, pero aparte, bueno, un año te pones a pensar y siendo las condenas tan largas en Alcatraz es como, bueno, un año es lo de menos, ¿no? Pero realmente, como ya se hizo un análisis de realmente cuánto tiempo estuvo la gente presa, sí hubo gente que estuvo toda su vida ahí, hubo gente que estuvo muy poquito tiempo, meses, tal vez un año o algo así, y se tiene una media de que realmente quien estuvieron en un periodo de 8 años, todas las personas que estuvieron ahí, se hizo una media, claro, y realmente no hubo una ejecución legal ahí adentro. Sí hubo muertes, que ahorita vamos a llegar a eso, sí hubo ejecuciones por parte de presos a unos a otros, pero así como una ejecución legal que haya dicho la ley, vamos a ejecutar a fulanito de tal de Alcatraz, no hubo. Entonces, no sé. Aunque sí, también hay que considerar, por ejemplo, tal vez son 8 años, pero 8 años bajo condiciones de Alcatraz, ¿no? Entonces... Extremas, sí, que equivalían como a 50. Sí, justamente otra como de las torturas psicológicas que tal vez no estaban como tan planeadas, pero resultó ser, o al menos que ocasionaba como nostalgia y esta sensación de, pues, añoranza de la libertad, era que en primavera y verano, pues como se hacían las fiestas en San Francisco y era la época del swing y había clubs cerca de la costa y todo eso, el mismo viento traía a la isla de Alcatraz El sonido. El sonido de las fiestas. Y pues imagínense, en parte era padre para los presos porque era como, estoy escuchando algo fuera de lo que a veces les llegaban a poner música ya en algún punto, pero por otro lado sí era como esta nostalgia y de pues el deseo de estar ahí. Sí, es que realmente esa cercanía que tenías como a tierra firme es lo que yo creo que más les pegaba, porque realmente la distancia que hay entre la isla y la bahía son, me parece 2,5 kilómetros más o menos, y pues realmente si lo piensas, o sea, es como ese rayito de esperanza que alimentaba a los presos, así de no es tanta la distancia, alcanzo a escuchar el bullicio de la ciudad, entonces como que eso más que desanimarlos, como que los alimentaba esa esperanza que mal utilizada puede ser muy dañina, como ya lo vimos. Sí, justamente, o sea, hubo 36 prisioneros que quisieron escapar en total en la historia de Alcatraz. Hubo 14 intentos de escape.
2 hombres lo intentaron 2 veces, no sé cómo les quedaron agallas de volver a hacerlo, porque supongo que los castigos después de eso también eran como medio Rudos. fuertes. Los que sobrevivieron, porque también hubo justo gente que intentó escapar y murió en el intento. Claro, pero desde caídas de vallas, por ejemplo, de alturas fuertes, desde que también pues eran heridos por el personal o por los guardias, o tal cual, pues en la huida pues sí les disparaban y morían de eso, hubo creo que 2 ahogados. Uno sí logró cruzar, pero, o sea, llegó en un estado de hipotermia tan grave que ya no le quedaron fuerzas para levantarse y obviamente lo regresaron al Alcatraz. Me parece que es uno de los que comentas. Sí, Ajá. es verdad, sí, lo regresaron. De ahí creo que como 23 fueron descubiertos, o sea, como pues sí los regresaron así. Sí, 6 disparados y creo que como 5 desaparecieron. De eso sí ya no se supo, pero... Me parece que antes de los desaparecidos hubo un motín tal cual en la cárcel donde 6 reos se organizaron para justo tomar la cárcel y poder como tener su escape ya listo. Sin embargo, al momento de tomar las oficinas principales, 3 de ellos se acobardaron y regresaron cuando los empezaron a atacar, porque obviamente hubo policías que empezaron a defenderse, hizo todo un caos. Entonces 3 de los 6 que había tal cual regresaron a sus celdas, se encerraron ahí, dijeron yo no sé nada, y los otros 3 se quedaron como haciendo un fuerte ahí en las oficinas y dijeron pelear o morir, y tal cual ellos fallecieron, y a los otros 3 sí les tocó un castigo bastante severo por haberlo siquiera intentado. Aparte de los prisioneros asesinados, hubo al menos otros 17 guardias y un prisionero más lesionados, sí. De hecho, a esta se le conoce como la batalla de Alcatraz, porque sí fue un desastre. Creo que incluso los que quedaron fueron sentenciados a muerte a través de cámara de gas. Y había un chico de 19 años, creo, de los que, bueno, se habían como retractado y así, y fue sentenciado a cadena perpetua. Ándale, sí, yo sabía de ese último, que lo sentenciaron a cadena perpetua, de los otros no tenía conocimiento, pero sí. Y bueno, así es como poco a poco, digo, ya había como varios intentos de escape. Y aparte llegó otro factor muy importante que también influyó en el cierre de Alcatraz. En el año del 59 se dieron cuenta de que había varias reparaciones que tenían que hacerse en las instalaciones, ya que pues obviamente al estar tan expuesto al salitre, al mar, al ambiente tal cual, pues se empezaban a desgastar los edificios, el metal se empezaba a corroer, entonces tenían que invertir como en justo reparar todas estas cosas, pero descubrieron que era algo muy costoso. Hicieron tal cual una estimación de cuánto necesitarían y era algo así como $5 millones que se iban a ir en mantenimiento, lo cual resultaba extremadamente caro y de por sí ya era una cárcel bastante cara de mantener. Costaba algo así como $10 por persona contra los $3 que se gastaban en una cárcel convencional, me parece, ¿no? Sí, aparte por la zona, como bien dices, la erosión era increíblemente rápida, ¿no? Y devastadora. De hecho, incluso pues el Golden Gate que se encuentra en la misma bahía, justamente es construido y el mantenimiento pues sí es un presupuesto no extremadamente alto, pero simplemente para la estructura se va pintando o sea, esta pintura que tiene, este color que tiene, también lleva ahí un poquito como de, pues, no solo impermeabilizante, sino justamente protección para la estructura como tal. De hecho, de que se empieza a pintar a que se termina de pintar al año, justo ya el día que se termina de pintar, se tiene que empezar otra vez, ¿no? Entonces, siempre se está pintando el Golden Gate. Y no pensemos ahora en todo el mantenimiento que se requería en Alcatraz, no únicamente por la estructura, sino por todos los gastos extra que conllevaban pues la gente que vivía ahí. Había muchos guardias o familias de guardias que vivían en la isla. Era una cosa costosísima. No, y también imagínate coordinar esto, o sea, pensamos en, sí, mantenimiento y demás, eso implicaba mover a los reos, eso implicaba que iba a entrar más gente e iba a haber como más puntos ciegos donde tal vez se podían escapar estas personas, o sea, realmente coordinar este tipo de mantenimientos en un edificio en uso, que además es un edificio donde tienes a gente prisionera, pues no es nada fácil de coordinar y no es nada barato.
Sí, la logística debió ser una locura. De hecho, en los años de uso no me imagino cómo se las habrán ingeniado. Pues justo esto, tenía muy poco mantenimiento y se notó ya una vez que se desocupó el edificio, pero ahorita llegamos a esa parte. Y aquí viene lo bueno, muchachos. Viene la fuga más importante de Alcatraz. Es la historia más icónica de la cárcel. Justo, y que realmente de las 3 personas que lo intentaron y lo lograron, no se tiene registro sobre si lo lograron con vida o muertos. Hay mucha especulación alrededor. Todavía hasta 2016 seguían apareciendo algunas pruebas o cosas que iban saliendo. Y ahora sí, prepárense porque la verdad es que es el intento de fuga más ingenioso, pero también más complejo que se ha visto en la historia. Entonces, empecemos. ¿Se acuerdan de que les habíamos comentado que hay varios bloques de celdas, de la A a la D? Entonces, detrás del bloque D, que es donde el escape se planea, había un corredor descuidado de más o menos casi 1 metro. Y justamente descuidado es por todo esto que estábamos diciendo de erosión, no estaba como en mantenimiento, etc. Justo era estos, más que descuidados, era un ducto de servicio, que precisamente no había gente aquí porque era un ducto de servicio donde había temas de instalaciones, de hecho por ahí pasaban los ductos de ventilación que utilizaron, entonces por este sentido es por el que estaba realmente descuidado, por así decirlo. Sí, aunque sí como que las paredes de esta área estaban más bien como olvidadas un poco, porque pues se centraban en otras cosas. El material ya estaba como arcilloso por el tema de la humedad, de la erosión, del salitre y demás. El muro ya estaba más como arcilloso y más como arenoso y se podía escarbar más fácilmente. Ya estaba como blandito, digamos. Entonces aquí se empieza a hacer uso de todo lo que tienen a la mano. Desde una cuchara así de metal, monedas, un taladro que improvisaron también con un motor de ventilador que se robaron. Y saben, ahorita vuelve a salir como este tema de la música. Dieron una hora de música, una hora musical para todos los presos, para como que sí les dolía a veces el corazón, siento yo, que era como, estamos tratándolos muy mal. Hay que darles chance. Exacto, hay que darles algo a cambio. Entonces introducen esta hora musical y ellos aprovechan esta hora porque entonces como que se tapaba un poquito como el tanto ruido que estaban haciendo de la excavación. Sí, entonces ellos empiezan como a taladrar este muro, como les comentamos ya estaba muy blandito, justo por atrás pasaba este ducto de servicios y así durante varios meses me parece están preparando el muro para por ahí lograr su escape. Empiezan a recolectar todo lo que necesitan, no solo herramientas, sino también se empiezan a robar impermeables, logran juntar alrededor de 50 para con estos armar una balsa casera, por así decirlo. Sí, justamente en esta zona donde estaban escarbando, que estaba toda la instalación de la ventilación, empiezan como a reemplazar cosas, ¿no? Empiezan a ingeniárselas para cubrir, para poner como tipo paredes falsas, se ocultan cosas donde faltaba el motor y el ventilador como con una malla, y empiezan a trabajar también en sus reemplazos para que los guardias, no se den cuenta de que hacen falta en sus camas, ¿no? Entonces con papel maché, pelo o restos de pelo que empiezan a robar de la barbería, pasta de dientes, una serie de cosas, empiezan a trabajar en unas cabezas, en unos maniquís de cabeza, de sus propias cabezas, para pues dejar ahí en el momento del escape. Y llega el gran día. Originalmente iban a escapar 4 personas, sin embargo, justo el día que se efectúa el plan, dejan a uno de los presos atrás y logran salir 3 personas. Eso es súper triste porque esta persona a la que dejan atrás en realidad era el genio de toda la operación. Era Allen West, que en realidad él idea todo el plan, pero en su afán como por cubrir y por no ser descubierto, en el ducto de ventilación de su propia celda, en vez de solo sobreponer esta rejilla del ducto para cubrirla, que era como lo que hacían sus compañeros, dicen no, porque si se llega a caer o algo con el ruido, o sea, se van a dar cuenta y me van a descubrir. Así que el último día usa cemento fresco nada más para sobreponerla, pero ¿qué creen? Ya para el momento del escape este cemento ya se había endurecido, entonces le es imposible escapar. Sí empieza como a lograr despegarlo,
pero ya para cuando él logra tener ya otra vez el acceso de salida, pues ya lo dejaron atrás. También creo que sí se quedan como esperándolo un poco, pero pues ahí también apremiaba el tiempo, si no era que se quedaran todos. Sí, y así es como se suben a estas balsas improvisadas que les comentábamos que armaron y emprenden su viaje. Y nunca más se vuelve a saber de ellos, aparentemente. Hasta que años más tarde se cree que hay avistamientos de ellos en Brasil y se tiene la sospecha de que sí lograron llegar con vida, al menos 2 de ellos, ya que la madre de los hermanos, eran 2 hermanos y otra persona que no tenía nada que ver con ellos. La madre de los hermanos que logran escapar recibía flores cada año, me parece, en su cumpleaños, y justo el día que ella fallece avistan a 2 mujeres muy robustas y muy extrañas en la en el funeral. Sí, un poco toscas. Un poco toscas, sí, exacto. Y bueno, y también hace muy recientemente, hace unos meses, si no es que el año pasado, me parece que llegó un comunicado a la policía de Estados Unidos donde decía que era un mensaje de los hermanos Anglin pidiendo al gobierno de Estados Unidos el perdón porque ellos habían sido prófugos de la justicia, ellos habían logrado escapar de Alcatraz, habían estado refugiados en Brasil, entonces pedían que por favor les dieran chance de regresar a su país natal y les perdonaran la condena, pero obviamente los mandaron por un tubo. Esto en realidad está en duda porque no se sabe si más bien fue como algún fanático, tampoco pudieron como corroborar la veracidad de la carta. También hubo una en 2016 que le hacen llegar al FBI, que era el otro preso que se escapa junto con ellos, que supuestamente decía que él estaba muy enfermo de cáncer, que podía entregarse como para que ellos tuvieran la victoria y también como para resolver parte del misterio, pero que por favor a cambio pedía que se le diera menos de 1 año de sentencia y el dinero para pagar su tratamiento. Y pues aparte de que esto no iba a suceder, lo mismo, no se pudo como verificar la veracidad de la carta, ¿no? Y aparte Sí, con entonces él... aquí es la duda. Sí, Ajá. aquí es la duda. Y bueno, yo no sé ustedes, pero a mí en realidad los hermanos Anglins me caen muy bien por esto que hacían con su mamá y por lo del funeral que también llegan a ir. Creo que igual también asisten como al funeral del papá. Vienen así también como medio ocultos en disfraces, ajá, y pues sí lloran sobre el ataúd y se van, ¿no? Pero en realidad también la causa o la razón por la que me caen bien es porque en realidad ellos sí habían robado, que fue el crimen que los llevó a Alcatraz, pero en realidad no eran malas personas en sí, me parece que habían robado por necesidad. Eran como un tipo Robin Hood. Exactamente, creo que venían como de un grupo de agricultores que por necesidad habían sido orillados a esto. Y sí, aquí hay muchas cosas morales en lo que estoy diciendo, muchas cuestiones de ética, pero a mí lo que me encantó fue que en realidad cuando los apresan se dan cuenta de que en todos sus intentos o todos sus robos a bancos habían usado pistolas de juguete. Y cuando los cuestionan por esto es así de que es que saben que a nosotros no queremos como tener ni siquiera la posibilidad de lastimar a alguien, entonces conseguimos pistolas de juguete y era lo único que usábamos, ¿no? Este tipo de cosas. Sí, ya no hacen a los presos, digo, a los criminales como antes. Exacto. Y pues durante mucho tiempo se pensó, como bien decía Amy, que pues ellos se habían ahogado en su intento de escape, pero hubo ya tiempo después, sí empezaron a salir cosas que al menos ahorita como se dieron los sucesos, pensamos que en realidad era el FBI como que encubriendo su fracaso, porque tiempo después empiezan a salir cosas como, bueno, es que en realidad sí se encontraron restos de la balsa en Isla Ángel, que es otra de las islas cercanas que está ahí en la bahía de San Francisco. Y es que también en realidad esa noche se reportó que se robaron un Chevy en la ciudad y era por 3 hombres, cositas así, ¿no? Que empezaron a salir ya con el tiempo. Entonces pues queda como sí bastante a la imaginación, pero por otro lado pues sí hay
indicios reales de que pues pueden estar en otro lado. También se comenta que en la fecha que hicieron este plan de fuga, bueno, que efectuaron el plan de fuga y las horas que eran, realmente era muy difícil que sobrevivieran, ya que era en la noche, hacía mucho frío, había unas corrientes muy fuertes, en especial esa noche, entonces que muy difícilmente llegaron a la orilla. Entonces por eso es que hay como tanto hechos a favor y hechos opinión en contra. Dividida. Sí, justo, opiniones divididas respecto a qué es lo que pasó con estos hombres. Al menos a Fanny y a mí nos encanta creer que sí lo lograron, que sí llegaron a Brasil. Y bueno, pues este hecho fue el detonante, como ya les habíamos comentado, estaba el antecedente de que había que hacer reparaciones y era muy costoso. Y luego sucede este escape o este plan maestro para escapar de estos 3 individuos y es como la gota que derramó el vaso para decidir cerrar Alcatraz como tal. Sí, en el intento de escape o escape se da en 1962, pues no tardaron nada, en 1963 se cierra Alcatraz. Y pues la historia en sí de Alcatraz, desde el principio, con el contexto histórico que les dimos, pues siempre ha estado como que rodeada de cosas un poco oscuras, ¿no? Y no solo oscuras, sino creo que también de conflicto. Desde que se empiezan a pelear por la tierra, estos propietarios a los que les arrebata la isla el gobierno de Estados Unidos. Después, desde que se iba a hacer una fortaleza o desde que ya era una fortaleza, se empieza a ocupar como para presos y posteriormente pues ya tal cual se hace una cárcel, ¿no? Pero como esta relación rara con la isla o lo que representa, viene desde mucho antes. Los nativos americanos ya le tenían miedo a la isla desde antes. Decían que era el portal y la vivienda de espíritus malignos y tal cual enviaban a alguien ahí como castigo. Sí, de hecho justo decían que la tierra estaba como maldita porque era árida y no se podía sembrar nada, no podías hacer nada, no tenías como una manera de sobrevivir en esta isla, entonces por eso mismo también le atribuían estos como mala reputación a la isla, ¿no? Y qué chistoso porque en realidad estos dos elementos de mala reputación y de que ahí se mande como castigo a alguien estuvieron toda la historia activa de la isla. Sí, de hecho, qué curioso. Ya también años más adelante, ya cuando ya funcionaba como cárcel, también algunos de los presos afirmaron tener avistamientos de seres extraños, sucesos extraños, cosas que les pasaban. Recuerdo uno en específico que justo pasó en las celdas estas del bloque D, que eran donde estaban las celdas de castigo, donde los encerraban a obscuras. Uno de ellos aseguraba que había visto algo en la noche, aseguraba que escuchaba voces, pero nadie obviamente lo ignoraban. Entonces en una noche particular empezó él a gritar, a pedir auxilio, a decir que estaba alguien más en la celda con él. Lo ignoraron y al día siguiente amaneció muerta esta persona con signos de violencia en el cuello, como si alguien lo hubiera ahorcado y pues con una cara así súper terrorífica. Sí, tal cual la causa fue estrangulación, la causa de muerte. Pero está muy extraño porque en realidad otras personas llegaron a decir que veían a este ente al que denominaron la cosa y se cuenta que al día siguiente en el conteo de prisioneros, a pesar de que obviamente ya no iban a contar al que habían asesinado durante la noche, sí se cuenta un preso de más y después, pues quién sabe qué pasó con ese preso de más, se desvaneció. Sí, entonces también algunas personas han reportado que hay de repente en algunas zonas sobre todo del edificio principal donde están las celdas, se ha reportado olor a humo, gritos, llantos, gemidos y se cree justo esto, que son los fantasmas de presos o personal militar incluso de la época en la que este edificio fue una base militar. Sí, ya a lo largo como de todos estos años se dice que pues Alcatraz ya es como el hogar de los fantasmas de presos que murieron ahí completando sus condenas o tal cual que fueron asesinados de alguna manera. Vaya, sientes como podremos ver, sí tiene como una historia bastante pesada, a lo mejor las leyendas sí le dan un toque, pero ya por sí sola la historia del edificio es bastante interesante y marcada por bastante tragedia y, por así decirlo, malos presagios. Esa es la carnita también. Sí hay otros datos de actividad paranormal, por ejemplo, un asesinato de 3 presos, sus apellidos eran Coy, Kretzer y Hobart,
y posteriormente en 1976 se decía que se escuchaban los gritos de estos 3 presos. También un cuidador de nombre Johnston decía que se escuchaban como gemidos o lamentos en estas áreas. Y hay otra historia también que involucra pues al famoso Al Capone. Se dice que a él le encantaba tocar el banjo en la ducha, cuando se estaba duchando en Alcatraz. Tenía como ya ese privilegio también por ser uno de los más añejos presos de esta prisión, ¿no? Y entonces después, ya cerrada, digamos, la prisión, el guardabosques de la isla empezó a decir que oía un banjo y que oía un banjo en el edificio donde se encontraba el área de duchas. Y ya que se acercó a las personas que sabían un poco esta historia, pues se queda impactado porque él no tenía conocimiento de esta anécdota. Pero pues sí, es como de las leyendas más sonadas por ahí. Sí, es muy chistoso porque muchos de los visitantes incluso llegan a escuchar canciones y música de la época en la que estaba en funcionamiento la cárcel. Y también justo en este bloque de celdas completamente oscuras, es donde se reporta que se siente más como una sensación, no sé, pesada, angustiante, pesada, exactamente. Yo en lo personal cuando fui, sí sentía como un poco extraño aquí. De hecho, tienes la oportunidad de entrar tal cual a una de estas celdas y ver la oscuridad, o bueno, si es posible eso, o notar la oscuridad en la que estás. Pero yo también, y bueno, mi hermana podrá como corroborarlo, no nos dijimos nada, pero en el área de biblioteca, que tiene 2 accesos por pasillos diferentes, a pesar de que es la biblioteca, los que me conocen sabrán que hubiera estado encantada de estar en la biblioteca, pero es de las zonas, no sé si habrá como más historias sobre esta área, pero es de las zonas más pesadas energéticamente que yo noté. Vaya, sientes como podremos ver, sí tiene como una historia bastante pesada. A lo mejor las leyendas sí le dan un toque, pero ya por sí sola la historia del edificio es bastante interesante y marcada por bastante tragedia y, por así decirlo, malos presagios. Exacto. Bueno, de hecho iba a comentar que justo después de que, bueno, no justo después de que se cerró, pero unos años después de que se cerró, algunos activistas indígenas reunidos por la organización Aborígenes de todas las tribus, tomó control del lugar. Ellos tal cual le exigieron que se les devolvieran, que estas eran sus tierras en un inicio, que por favor se les devolvieran, que de todas maneras en estas tierras, como ya habíamos comentado, eran tierras áridas, que no tenían servicios, que era muy costoso repararla, entonces pedían que se les regresara a ellos, con la idea de a lo mejor ellos instalar una escuela, un centro cultural, y por un tiempo el gobierno de Estados Unidos accedió y les dio posesión de esta isla. Sin embargo, como comentamos, el proyecto estuvo muy marcado por las limitaciones económicas, en especial por los altos costos de hacer llegar las provisiones, las herramientas, y también había como rencillas internas, lo cual ocasionó un gran incendio en lo poco que quedaba de las instalaciones buenas del edificio. Entonces eso hizo que tal cual el presidente Nixon ordenara su desalojo en el año de 1971. Estas tribus solo lograron estar en la isla 1 año y medio, me parece. Sí, exacto. Y después de esto desocuparon la isla porque era imposible habitarla, imposible sacarle provecho como ellos tenían planeado, ¿no? Sí, aparte, digamos que no solo hubo este incendio, creo que hubo varios, pero también sabemos como mucho del racismo, ahorita que estamos también otra vez con que salió el tema, pero sabemos que en realidad el racismo ahí ha sido una cosa pues de siempre en Estados Unidos, ¿no? Entonces no se sabía si eran ellos, los nativos americanos, quienes estaban ocasionando estos incendios, o era más bien, digamos, las personas opuestas a que ellos estuvieran ocupando estas áreas. Y también había muchísimo graffiti, se empezó a hacer muchísimo graffiti en la zona. De hecho, hasta ahora hay unas zonas en las que todavía está y se puede ver, pero sí, cositas así como, siento también un poco como que les dieron esta opción de estar ahí y a la primera que hicieran era como, bueno, no se pudo, no lo lograron. Les dimos el chance y no lo aprovecharon, lo siento, muchachos. Ajá. Sí.
Sí, también como siempre, ¿no? Pero sí, o sea, es curioso cómo es que se han intentado sacar provecho de esta isla que realmente tiene como muchas bondades, la ubicación que tiene, el hecho de estar tan cerca a la bahía, pero no se ha logrado hasta ahorita que ya es como atracción turística. Es cuando más provecho se le ha logrado sacar y más tranquilo ha estado todo respecto a esta isla, ¿no? Sí, también es muy chistoso porque esta isla como que sigue sorprendiendo. El año pasado, en 2019, encuentran estructuras de la base militar inicial, la del siglo XIX, que hay muchísimos pasadizos a prueba de, bueno, de bombas de esa época. No sabemos si resisten las actuales, pero sí, también túneles y ductos de ventilación. Pero lo más curioso es que se encuentran a pocos centímetros de la superficie. Es muy chistoso que se hayan conservado también después de tantos años. Sí, justo, y me sorprende porque de hecho los cimientos de los edificios actuales, como es un suelo muy rocoso, realmente era muy difícil como excavar tan profundo, por eso es que estaban tan cerca de la superficie, ¿no? Pero aún así, sí sorprende que a pesar de la situación del terreno natural hayan logrado hacer este tipo de excavaciones y que ahora tengamos la tecnología para hacer este tipo de descubrimientos. La Universidad de Binghamton se encargó de gestionar un poco esta parte, tratando de probar un punto, que era posible hacer arqueología y hacer este tipo de descubrimientos con un muy bajo costo de inversión y sin dañar como otras estructuras históricas que pudiéramos tener en el mismo lugar. Eso me parece fascinante, y volviendo a nuestro tema anterior que platicábamos de las catacumbas de París, realmente ahorita ya existe tanta tecnología de muy bajo costo que nos permite hacer esto, que no veo por qué no se esté haciendo en otros lugares como en París, por ejemplo. Sí, siento que aparte es una ciudad tan turística y que creo que podrían aprovechar muchísimo esa parte, no simplemente como por el enfoque turístico, pero también cultural, ¿no? Siento que representa tantas cosas. Sí, exacto, como lo que se logró aquí y lo que se sigue descubriendo a pesar de tanto tiempo que ya tiene en desuso este lugar, ¿no? Sí, aparte lo que me gusta mucho es que, bueno, lo más conocido es el tour que se da, pero también en la parte de abajo del edificio principal es un museo. Entonces, de hecho, no sé si alguien sigue a Alan por el mundo, creo que si ven los videos en los que visita San Francisco, justo le tocó una exposición padrísima. A mí no me tocó porque aparte de que estaba lloviendo, yo fui al tour en la noche, pero si tienen la oportunidad de verdad, vayan, aprovechen todo lo que ofrece ese lugar. Sí, sí, justo me estaba acordando que este artista chino, Ai Weiwei, él montó una exposición en 2014 muy, muy padre sobre dragones y no recuerdo muy bien de qué iba la Creo que exposición, es justo pero me esa acuerdo la que fue. Ah, sí, pues justo fue en 2014 y estuvo padrísima, me gustó mucho cómo se apropió este artista de los espacios y cómo les dio como la serenidad, el respeto que se merecía cada espacio, pero sí integrando sus obras, no sé, me pareció algo increíble que se permita como hacer este tipo de intervenciones esporádicas de otros artistas y que se apropien así del lugar, ¿no? De que se volvió un hito histórico hasta ahorita es cuando más provecho se le ha sacado, como cuando más cosas positivas se le han sacado al lugar, y bueno, así vemos un claro ejemplo de cómo podemos volver algo súper negativo algo positivo. Y pues, ¿cómo se ha visto como esta prisión en la visión de Hollywood? En realidad, como hemos puesto como mucho en duda a lo largo del capítulo, no era tal cual esa prisión maldita de la que se hablaba, porque como dijimos, las condiciones de vida eran superiores a otras cárceles, pero con toda esta historia que tiene, pues sí se le han hecho varias películas. Creo que una de las más conocidas es la de 1979, que estelariza a Clint Eastwood, que justamente narra esta fuga de Frank Morris y los hermanos Anglin. Se llama Escape de Alcatraz. También en 1972 hay una película justo para el hombre pájaro Stroud, sacada de un texto biográfico que se encontró después de su muerte. Sí, como les comentábamos, este hombre se dedicó, no tenía como otra cosa que hacer, otra manera de mantenerse cuerdo, se dedicó a escribir mucho y es a estos textos a los que se remiten para sacar esta película. Sí, ya posteriormente hasta el 96 se hace la película de La Roca, tal cual nombrada por el segundo apodo de la isla, y la estelariza Nicolas Cage y Sean Connery. Y claro que todos hemos escuchado hablar de la serie de 2012 Alcatraz, que justamente sí se enfoca como en una fuga justamente de la prisión.
y en esos hechos históricos, pero me encanta porque le da ese toque de misticismo. Moderna. No, y aparte el toque de misticismo, el hecho de que todos desaparecen un día y empiezan a aparecer en circunstancias muy obscuras y muchísimos años después, no sé, ese toque que le dieron sobrenatural me pareció muy curioso y muy padre. Sí, es padrísimo. La verdad es que a nosotros nos encanta este lugar. Si ustedes tienen la oportunidad de ir, es un tour muy intenso. Hay dos alternativas para que vayan, una es a plena luz del día y otra si es un tour nocturno. Yo les recomiendo muchísimo, aunque vayan 2 veces, porque una sea para ver la exposición del museo durante el día y otra para ver tal cual el tour de la prisión en la noche, pero les recomiendo muchísimo la nocturna porque sí es una atmósfera completamente distinta, es una atmósfera muy misteriosa, muy intensa. Entonces, si pueden y tienen la oportunidad, vayan. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue En la Caja de Pandora.